formulado una pregunta de fondo, señor Castellano. La repito, por si acaso, ¿no? Era si las maneras en que está siendo pedida esta cuestión de confianza son constitucionales y son aceptables. Se aprueba sin discutir y se aprueba en un tiempo determinado. A ver, ¿cuál es el origen de la cuestión de confianza en el sistema parlamentario? Tiene como propósito que el gobierno obtenga el aval político del Congreso. Es decir, forzar cuando el Congreso se niega a apoyar una iniciativa ministerial, forzar dentro de los parámetros constitucionales y legales el pronunciamiento a favor. Acá no puede haber imposición. ¿Por qué razón? Porque el Parlamento tiene libremente la posibilidad de otorgar la confianza o de negar la confianza. Estaríamos en un escenario de imposición si es que ante una iniciativa ministerial el Congreso solamente tuviese una opción, pero acá tiene la opción de aprobar o de negar la confianza. De acuerdo, Pedro, pero ahí hay un pero juego... ¿por qué razón? Porque el Parlamento disparó la primera bala al negarle la confianza a Fernando Zavala. Es decir, el que facilitó la acción del señor del Solar, o los que facilitaron han sido los parlamentarios que, no sé, tal vez no evaluaron las consecuencias de su acción, pero previamente negaron la confianza del gabinete, cayó el gabinete Zavala, hubo una crisis política y bueno, la Constitución precisamente. ¿Por qué ocurre esto en nuestro esquema constitucional? La iniciativa de la cuestión de confianza surge en la Constitución del 33. Y en ese entonces, bajo la vigencia de los gobiernos de Bustamante y Rivero de Belaúnde, la Cámara de Diputados y Senadores tenían las facultades de control político. Y como mecanismo de defensa, el Ejecutivo no tenía nada. No existía el derecho de disolución, que también es un rasgo distintivo del parlamentarismo. Como consecuencia de la elaboración de la Constitución del 79, por vez primera, el constituyente incorpora el mecanismo de disolución como arma de defensa del presidente de la República frente a los posibles excesos de control político del Congreso, precisamente teniendo la experiencia acontecida en los gobiernos de Bustamante y Rivero y Belaúnde. Ahora, sí me gustaría hacerte ahí una precisión, Pedro, si me ayudas a entenderlo. Una cosa es negar la confianza para un gabinete, que la respuesta es más o menos obvia. Sí, no. Me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, este ministro ha hecho, no ha hecho. Y otra cosa es un cambio constitucional, porque no se trata de personas que van a entrar o salir coyunturalmente. Se trata de cambios que van a regir la vida de una nación durante muchos años, a menos que se nos dé por cambiar la Constitución todos los meses, lo cual no es aceptable. Y en ese caso, que no se le otorgue al Congreso, que por definición es el que hace los cambios constitucionales cuando no se dan estos contextos, ninguna capacidad deliberativa, suena, o sea, que su única opción sea decir sí o no, no parece muy democrático que digamos. Patricia, no es así, porque la cuestión de confianza se debate. El debate va a ser amplio. Y la opinión pública se va a formar un criterio, un juicio, precisamente como consecuencia de ese debate parlamentario. No es que presenta la cuestión de confianza el señor del Solar y se retira del Congreso y el Congreso vota sin debate. No. El señor del Solar va a tener que concurrir al Congreso, sustentar su cuestión de confianza, quedarse al debate parlamentario. Tendrá que haber un debate entre el gabinete... Pero de acuerdo a cómo ha sido planteado, sí, el señor Solar se puede quedar, puede discutir, pero si al final de esta discusión el Congreso no está de acuerdo con el Ejecutivo... Le niega la confianza. Pero es que finalmente el Congreso va a tener que aprobar, y esa es la trampa horrenda en este caso, creo, va a tener que aprobar lo que el Ejecutivo propone, no porque le parezca bueno o malo, sino para que no lo cierren. Y esa no debería ser el contexto en el cual se aprueba una reforma constitucional. Claro, pero ya estamos a un terreno de una evaluación política, no constitucional. Acá lo que se ha venido sosteniendo de una manera sistemática y de una manera impresionante, nada más y nada menos que liderados por el presidente del Tribunal Constitucional, es que
los procedimientos que había seguido el gobierno eran inconstitucionales. De acuerdo, Ahora, pero tú si nos ponemos de acuerdo en que es perfectamente constitucional el planteamiento que ha presentado Salvador del Solar, y que el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, puede presentar iniciativas de reforma constitucional, cerremos el debate constitucional y entremos al político, que es otra cosa. Que es donde debiera centrarse en este momento la discusión. Claro. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer una vez presentado este proyecto? Exactamente, ¿no? Pero hablar de golpe de Estado, acá sí, ¿por qué incluye estos mecanismos la Constitución? Porque precisamente el constituyente evaluó los antecedentes ocurridos con anterioridad. Y ese ha sido el drama del Perú. El drama del Perú ha sido que cuando los presidentes de la República no han tenido mayoría parlamentaria propia, han existido gravísimas dificultades para la gobernabilidad del país. También entonces, es gravísimo abrir una puerta de acuerdo con la cual... Yo entiendo perfectamente que en esta coyuntura está justificado la intención de hacerlo de esa manera. Pero si abrimos una puerta para que el Ejecutivo use la cuestión de confianza para decidir que el Parlamento aprueba o no aprueba las cosas en los términos en que lo ha planteado, abrimos una puerta muy peligrosa, muy peligrosa, en la que el Congreso pierde toda su capacidad. Y, ojo, no siempre vamos a tener este Congreso y este Ejecutivo. Claro, pierde toda capacidad de formular leyes, de deliberar y decirle al Ejecutivo, vamos a hacer la reforma política, pero en este punto no estamos de acuerdo. Pero ya estamos entrando a un debate político y no constitucional. Y creo que... Pero los payares eran políticos y lo pusiste de ejemplo cuando empezamos. Pero precisamente por esa razón, si hacemos una evaluación objetiva, este es un procedimiento constitucional. Si hacemos también una evaluación política, ciertamente, parte de tus argumentos son absolutamente razonables. Yo creo que en ningún contexto una disolución hace bien a un sistema democrático, por más constitucional que sea. Bueno, lo digo yo salvando los contextos políticos por la experiencia vivida. El 92, cuando usted diputado. No, el 92 no, cuando fui presidente del Consejo de Ministros, que una de las alternativas era plantear la cuestión de confianza para que sea negada y se disolviera el Congreso. Pero ya es ahí, Patricia, estamos entrando al terreno político. Señor Cateriano, quisiera que volviéramos después de la pausa, si robamos unos minutos para usted todavía, con un tema constitucional, jurídico, que es el del plazo, que es uno de los puntos que han sido más reprochados por algunos juristas. Pero hablemos de eso brevemente, por favor, después de la pausa de la media hora. Esta madrugada falleció el exministro de Trabajo Javier Barreda a los 52 años a causa de un infarto. Durante su gestión se recuerda el aumento de la remuneración mínima vital de 850 a 930 soles. El abogado constitucionalista Enrique Gersi consideró que el gobierno está buscando cualquier pretexto político para cerrar el Congreso de la República. La fiscal anticorrupción Sandra Castro reveló que existen congresistas de la mayoría parlamentaria investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Un policía mató a 2 de los 4 delincuentes que intentaron asaltarlo en Villa María del Triunfo. Los otros 2 sujetos quedaron en calidad de detenidos. El gobierno canadiense anunció la suspensión temporal de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto porque el régimen de Nicolás Maduro ha limitado la capacidad de las embajadas. Universitario de Deportes dejó atrás la mala racha y venció por 2-1 a UTC en el Estadio Monumental de Ate por la fecha número 16 del torneo Apertura. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo.
El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La silla donde usted se sienta cuesta. Cuando viajamos. La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Ya ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Son las 8:34, estamos entrevistando al ex primer ministro y profesor de Derecho Constitucional, Pedro Cateriano. Hay un tema que se ha usado mucho, que es el tema del plazo mencionado en la carta del primer ministro Salvador del Solar. Anoche hemos escuchado al constitucionalista Aníbal Quiroga decir que el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se equivoca porque los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que está explícitamente autorizado en las leyes y la Constitución y no aquello que no está prohibido. De manera que queremos saber... Bueno, nadie está impedido de hacer lo que la ley no hace. Pero según el señor Quiroga, solamente pueden hacer lo que la ley explícitamente autoriza, no aquello que no se les prohíbe. El funcionario público, bajo una óptica del derecho administrativo, en eso tiene razón, pero acá estamos hablando de una discrecionalidad amplia que la Constitución le otorga al presidente del Consejo de Ministros. Ahora, el plazo que ha planteado Salvador del Solar, desde mi modesto punto de vista, también es constitucional. Pero, dejando de lado el aspecto constitucional, la interpretación política es evidente. Es un plazo para forzar el pronunciamiento del Congreso. Y tampoco creo que en 15 días se pueda aprobar o tener una discusión seria en aspectos constitucionales de este tipo.
Entonces, sin duda alguna, es un argumento político que ha empleado Salvador del Solar para que tenga, digamos, su moción de censura, la dinamita necesaria. Esa es la explicación desde el punto de vista político. Pero constitucional, perfectamente constitucional. ¿Sería entonces una excusa? Bueno, vamos a ver, todavía no nos adelantemos, porque el martes se tendrá que debatir esto. Confío que sea un debate alturado, civilizado, y encontremos una salida a esta crisis. Ahora, si finalmente no se ponen de acuerdo el gobierno y el Ejecutivo, el presidente tendrá la opción de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones. ¿Y quién va a dirimir el problema? No mediante la fuerza bruta como hicieron Fujimori y Montesinos. Lo va a dirimir el pueblo a través de elecciones libres y democráticas. En septiembre próximo. ¿Eso va a generar inestabilidad política? Sí va a generar inestabilidad política. ¿Esa es la salida más conveniente para el país? No. Desde el punto de vista político, no. Pero también el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros tienen la responsabilidad política de conducir el país. De acuerdo. Y señor, sí, señor Cateriano, porque el tiempo ya nos vence. Sí. Creo que ha sido compañero suyo de la bancada parlamentaria de Libertad del año 90. Además, amigos. Ha dicho esta mañana, entrevistado por Patricia del Río y nuestro compañero Gómez Palma, que hay una voluntad política de disolver, junto a la cual hay, según él, una voluntad política de cambiar el régimen económico de la Constitución. Su opinión sobre este punto. Bueno, es una opinión política y es una especulación de mi amigo Enrique, y lo dejaría ahí. Lo importante ahora es encauzar el debate dentro de lo que establece la Constitución y que las opiniones políticas o en todo caso la tensión política baje y tengamos un debate democrático y el país salga de este atolladero, porque esta inestabilidad ciertamente no le conviene al país. Muchas gracias, señor Pedro Cateriano, por sus explicaciones a propósito de esta sesión plenaria de mañana, que debe discutir el voto de confianza solicitado, que será solicitado mañana por el primer ministro. Muchas gracias y buenos días. Hacemos